conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cierra. Tengo libertad. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en la intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar y por la eternidad. Lo único que quiero es adorar, lo único que quiero es adorar. Tus pies para entregar mi corazón. Declárale al Señor. Lo único que quiero es agradar. Por siempre cantaré de tu amor, que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo Lo único que quiero es adorar. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es adorarte, es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Quiero es adorarte, quiero es adorarte. Tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es adorar, lo único que quiero es agradar. Por siempre cantaré de tu amor, que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Señor, y lo único que deseamos en esta mañana, Padre, lo que deseamos en nuestra vida, Señor, es adorarte y agradar tu corazón, Señor. Te rogamos que recibas nuestra alabanza, Señor, y nuestra adoración como una ofrenda grata, mi Dios. Porque solo tú eres digno, Señor, de recibir toda la gloria, toda la honra y todo el honor, Señor.
Hoy queremos hablar de un tema muy interesante para nuestros tiempos, y es el tema de la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia. Yo les invito a buscar en sus Biblias Efesios capítulo 4, versículo del 1 al 16. Hoy voy a trabajar con dos versiones que son normalmente atípicas para mí, pero me gusta porque nos hablan más claro del tema que queremos hablar, que es la unidad de la iglesia. Una es, voy a comentar la versión Palabra de Dios para Todos, y voy a leerlo en la versión nueva, versión internacional. La unidad de la iglesia. Dice la palabra del Señor: por eso yo, que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, a un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por esto dice: cuando ascendió a lo alto y se llevó a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir esto que ascendió? Sino que también descendió a las partes más bajas, o sea, la tierra. Que descendió, el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así que ya no seremos niños zarandeados por las olas o llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia de los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad en amor, crecemos hasta ser un todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece, se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Quiero ponerlos en contexto con respecto al tema de la unidad del Espíritu. En el capítulo 3, Pablo de Efesios está hablando del misterio del cual él fue nombrado para revelarlo a toda la humanidad. Entre el capítulo 3, versículo del 4 al 6, quizás podemos notar rápidamente lo que él quiere decir. Dice: si ustedes leen lo que escribí, podrán captar cómo entiendo el plan secreto que se ha dado a conocer con Cristo. En otras generaciones, ese plan secreto se dio a conocer a la gente, pero no se dio a conocer a la gente, pero ahora, por Dios, por medio del Espíritu, se lo ha revelado a los santos, apóstoles y profetas. Este plan secreto, los que no son judíos recibirán, o es decir, los gentiles, recibirán lo mismo que Dios ha prometido a los judíos. Los judíos y los que no son judíos son miembros del mismo cuerpo y participan juntos de la promesa que Dios hizo en Jesucristo,
los que no son judíos reciben todo esto por medio de la buena noticia de salvación. Y este es un contexto interesante. ¿Por qué? Porque justamente el tema de la unidad se ve afectado es por la diversidad de miembros. Cuando hay problemas en la unidad, cuando tenemos problemas de estar desunidos, cuando hay diversidad en los miembros. Y la primera diversidad que se presenta ante el tema que está hablando Pablo aquí es que hay dos confrontaciones diferentes, judíos y gentiles. En ese sentido, esa misma situación, ese mismo problema se ve también dentro del cuerpo de Cristo en los días presentes. ¿Por qué? Porque aunque hay una sola iglesia, un solo cuerpo de Cristo, hay diferentes denominaciones creadas por el mismo ser humano, por el mismo creyente. Hay denominaciones que tienen que ir de acuerdo a, por ejemplo, por los pentecostales, los libres, los bautistas, los presbiterianos, los luteranos, y resulta que es una sola iglesia. Pero como hay diversidad de denominaciones, también podemos conseguir este mismo problema quizás que estaba tratando de tocar Pablo aquí en este contexto, que es la diversidad de los grupos que conforman la iglesia. Y de paso, tenemos que estar en unidad. Ese es el punto. La unidad debe estar en medio de la iglesia a pesar de la diversidad. Lo segundo que podemos conseguir en el contexto es que Pablo continúa después del texto que vamos a hablar de decirles a los efesios que ellos tienen que ser, primero que tienen que estar unidos, pero segundo le dice, ahora tienen que cambiar su forma de vivir, no pueden vivir como antes, como vivían los paganos, acusados por sus pensamientos. Este tipo de cosas tenía que cambiar. Entonces, por eso es que Pablo habla de la unidad, para también solucionar lo que él quiere decirles a ellos, que tienen que vivir de una manera distinta por ser parte del pueblo de Dios. Entonces, este es el contexto donde estamos con el tema de la unidad. Como les digo, afecta mucho en el día de hoy, porque inclusive en nuestra iglesia hay personas que vienen de diferentes denominaciones y todos podemos estar juntos, unidos según la palabra. Hoy quizás vamos a poder expresar cuál es la clave para nosotros estar unidos como iglesia universal, como una iglesia que debemos establecernos como unidad. Fíjense, mi enseñanza central del día de hoy es que debemos esforzarnos y mantenernos unidos en el Espíritu. Mi versículo clave es el versículo 3, si usted lo quiere subrayar, es el versículo 3 del pasaje. La clave está en que la pasión de la unidad depende o se sustenta en la Trinidad completa. La pasión de la unidad de Dios se sustenta y se sostiene de alguna manera en función de toda la Trinidad. En este pasaje vamos a ver cómo Dios el Todopoderoso, cómo el Hijo, cómo el Espíritu Santo contribuye poderosamente para la unidad, porque su pasión o su fuente es del Dios mismo que nos está llamando a cada uno de nosotros. Entonces, por eso es que debemos esforzarnos en mantenernos unidos en el Espíritu, según el versículo 3. Jonathan decía, ¿quién está contento con la palabra de Dios? Bueno, mi objetivo hoy es que debemos estar alerta, ojos abiertos a las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios es nuestra máxima autoridad. Si nosotros queremos discutir algo, tenemos que basarnos en la palabra de Dios.
Y el tema de la unidad es muy sensible a los corazones, a los pensamientos, especialmente al pensamiento teológico. ¿Por qué? Porque la teología no es la palabra de Dios, sino es la interpretación de la palabra de Dios en nuestros pensamientos. Y cuando nosotros hablamos, estamos hablando con pensamientos teológicos. Cuando decimos, mira, la palabra, aprendí de esto y aquello y lo otro. Bueno, esa parte de la teología no es inspirada, pero lo que es inspirado es la palabra de Dios. Por eso es que debemos estar alerta a las Sagradas Escrituras, que son nuestra máxima autoridad de parte de Dios. Y como el tema de la unidad es sensible, bueno, vamos a apoyarnos en la palabra de Dios para aprender lo que queremos hoy hablar. Hoy vamos a ver cuáles son los fundamentos para esforzarnos y mantenernos en la unidad del Espíritu. Fundamentos, hermanos. Fundamentos son estas columnas en este edificio, o esta placa que está aquí. Ese es el fundamento. Todo el edificio descansa sobre esta placa flotante. Entonces esta placa para nosotros es nuestro fundamento. Las columnas son parte del fundamento. ¿Por qué? Porque están agarradas, ¿de dónde? De la placa. Y el techo y todas las paredes, todo se sostiene a través de una sola cosa, la placa flotante de este edificio. En este edificio está construido de tal manera de que si tiembla, él va a brincar así. Pero no se va a ir de medio lado, ni se va a... Sí se va a resquebrajar, pero va a saltar. Y eso es lo interesante. Entonces, esa es la idea de hoy. Vamos a ver los fundamentos para mantenernos unidos en el Espíritu de Dios. Y el primer fundamento que Pablo llama aquí a la gente de Efesios y nos llama por ende a nosotros, es que el primer fundamento es que vivamos una vida digna del llamamiento de Dios. Miren lo que dice la palabra. Ahora sí voy a utilizar la palabra de Dios para todos y vamos a poder observar cosas interesantes. En los versículos del 1 al 3, usted va a poder conseguir la característica de una vida digna del llamamiento de Dios. En este sentido, pareciera que en la enseñanza central nos está haciendo un llamado a esforzarnos a mantener la unidad. Por ese esfuerzo, aunque depende también de nosotros, está fundamentado en el Espíritu de Dios y en la paz que genera el Espíritu de Dios al morar en cada una de las personas. Fíjense, el primer fundamento es vivir una vida digna del llamado de Dios. Pablo dice, yo preso por causa del Señor, les ruego que vivan de acuerdo con el llamamiento que recibieron de Dios. Sean siempre humildes, amables, tengan paciencia, Sopórtense con amor unos a otros. El Espíritu los ha unido con el vínculo de la paz. Hagan todo lo posible por conservar esta unidad, permitiendo que la paz los mantenga unidos. Bueno, es aquí el llamado. El llamado es a vivir una vida digna del llamamiento de Dios. Y Pablo aquí hace unas descripciones interesantes de esta vida digna. Lo primero que él resalta de esta vida digna es que debemos ser siempre humildes. Humildes en ese sentido. Debemos ser siempre humildes. Y la humildad y la mansedumbre, según la Reina Valera, dice humildes y mansos, bueno, no tengo la Reina Valera aquí, pero creo que el versículo 2, si alguien tiene la Reina Valera, ¿nos lo puede leer rapidito? El versículo 2. Ajá. Eso.
con toda humildad y mansedumbre. Fíjense como lo dice ahí, la palabra de Dios para todos dice, sean siempre humildes y amables. Mire, hermano, cuando nosotros vemos las bienaventuranzas del Señor, que aparece en Mateo capítulo 5, cosa que ustedes pueden leer posteriormente, ustedes se van a encontrar con 10 bienaventuranzas. La primera tiene que ver con la capacidad del ser humano que tiene, sin la presencia de Dios, de humillarse ante el Señor. ¿Para qué? Para poder buscar su perdón, y después que es perdonado, el Señor pone su espíritu en nuestra vida para que nosotros seamos capacitados para hacer lo demás. La idea es esa. En este caso, Pablo está haciendo el mismo llamado a ser humilde, porque la humildad es una condición interior del ser. Es una condición que nace del corazón interior del ser humano, la humildad. Y siendo creyentes, nosotros necesitamos ser humildes para poder conocer a Dios. Cuando nos humillamos delante de Él pidiendo el perdón, estamos dando el paso de una humildad sentida. Y ese es el mismo llamado que está haciendo Pablo. Sigan siendo humildes como siempre lo han sido, pero ahora tienen que experimentar esa humildad en el exterior. Y la humildad experimentada en el exterior se reconoce como mansedumbre. Y por eso es que usted encuentra siempre estas palabras juntas: humildad y mansedumbre. Sean siempre humildes y amables. Tengan paciencia, es lo segundo que Pablo da a la característica de vivir una vida digna. Ser pacientes. Hay personas que quieren ser pacientes y le dicen al Señor, queremos que tú me des paciencia. ¿Y sabe qué le da el Señor? Pruebas. ¿Para qué? Para que aprendan el dominio de la paciencia. Mi consejo: aprenda a ser paciente con la enseñanza de Dios. No le pida a Dios que le dé paciencia, porque le va a venir pruebas en ese sentido. Pero Pablo dice aquí que debemos ser pacientes, que debemos ser humildes, que tenemos que ser amables, y luego una tercera característica es sopórtense con amor unos a otros. Sopórtense con amor unos a otros. Y aquí está una palabra interesante: el amor. El amor, la parte de una vida digna, es una vida llena de amor. Los creyentes estamos capacitados para amar, porque el amor es de Dios. Dios es amor. ¿No lo han escuchado? Por eso es que nosotros podemos también dar amor. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado la capacidad de amarnos unos a otros. Y dentro del cuerpo de Cristo tenemos que practicar esto: ser humildes, ser amables, tener paciencia, soportándonos con amor unos con otros. Y también dice, lo último, dice, el Espíritu los ha unido. Y aquí es donde está la clave. El Espíritu lo ha unido con el vínculo de la paz. El Espíritu lo ha unido a cada uno de nosotros, nos ha unido el Espíritu a través de la paz. En otros pasajes, Pablo dice que Dios derribó la pared que separaba a los judíos de los gentiles. Derribó la pared que los separaba y los unió y les dio paz. Romanos 5, capítulo 1, también habla de esa paz que encontramos por medio del Señor Jesús y entramos a la gracia del Señor. Y esa paz la da es cuando llega el Espíritu de Dios a nuestros corazones. ¿Qué es el llamado? El último llamado aquí: debemos mantener esa paz bajo todos los esfuerzos posibles de parte de cada uno de nosotros. Dice, hagan todo lo posible por conservar esa unidad que les permite que la paz los mantenga unidos. Miren, si nosotros podemos sacar una característica hoy de esto, de vivir una vida digna, es vivir en la paz que nos da el Espíritu de Dios
unidos como iglesia. Debemos tener paz los unos con los otros en medio de la iglesia. Y ese es el primer fundamento, vivir una vida digna del llamamiento del Señor. Segundo fundamento que encontramos acá, versículos del 4 al 6, tiene que ver con con el cimentarnos en las 7 bases de la unidad cristiana. Y esto es lo que yo decía al principio, la pasión de Dios está en la unidad. Cuando nosotros vamos y leemos el capítulo 17 de Juan, encontramos la oración que hizo Jesús por los discípulos. Y en esa oración usted va a poder experimentar que Jesús pidió que como el Padre y Él eran uno, así ellos fueran uno con ellos, con el Padre y con el Hijo. O sea que la fuente, podemos ver en el capítulo 17 de Juan, la fuente de la unidad está en la Trinidad, en el mismo Dios, en el mismo Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Si usted su teología lo hace tener problemas con sus hermanos, porque la teología es lo que nos trae a veces los inconvenientes, los puntos teológicos de cada uno, por lo menos en estas 7 bases tenemos que tener una igualdad, una reconciliación, una unanimidad en ese sentido. ¿Por qué? Porque Pablo toma 7 conceptos aquí que nos van a permitir tener la capacidad de cimentarnos para que nuestras bases, por lo menos estas 7, seamos todos iguales. Fíjense lo que dice la palabra. Dice, así como ustedes forman un solo cuerpo, es una sola iglesia. Esa es la primera base, una sola iglesia. Aquí no hay 2 iglesias, ni 3, ni 4. Hay una sola iglesia del Señor en la tierra. Es una iglesia universal. Y esa es la primera base. Una sola iglesia. Hay un solo espíritu. Hay un solo espíritu. No hay 2 espíritus, ni 3, ni 4, aunque la palabra dice que el Espíritu Santo tiene 7 formas. Y eso lo pueden ver en algunos de los profetas. Y en el libro de Apocalipsis. Pero el Espíritu de Dios es uno solo. Es un solo espíritu. Y formamos parte de un espíritu. Dice, hay un solo espíritu y también Dios nos ha llamado a una sola esperanza de salvación. Tenemos una sola esperanza de salvación. ¿Quiénes ansían llegar al lugar celestial para encontrarse con el Señor Jesús? Amén. Esa es una esperanza que tenemos que tener todos. Una sola esperanza de salvación. Tercera, un cuerpo, un espíritu, nos llama a una sola esperanza de salvación. Dice, hay un solo Señor, el único, el todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, y hay un solo Dios y Padre que gobierna, y Padre de todos, que gobierna a todos, trabaja por medio de todos y vive en todos nosotros. Amén. Y aquí podemos ver la Trinidad en pleno. Hay una sola iglesia, primer fundamento. Hay un solo Espíritu, el Espíritu de Dios. Hay un solo llamado a la esperanza de salvación. 3. Hay un solo Señor, una sola fe. Hay un solo bautismo y un solo Dios y Padre de todos. Amén. Mire, el Padre nos gobierna sobre todos nosotros. Pero dice
que Él trabaja por medio de todos nosotros y está en todos nosotros. El Señor, ¿qué dijo cuando dio su comisión? Le dice: en mi autoridad y en mi presencia ustedes podrán hacer eso. También prometió su presencia en medio de la iglesia. Y el Espíritu Santo, ¿qué dijo el Señor? Tengo que irme para poder enviar al Consolador para que esté en ustedes. Todos los tres están en nosotros. Donde está el Espíritu, está el Hijo y está el Padre. Donde está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu. Donde está el Hijo, está el Padre y está el Espíritu. Los tres están morando en tu corazón y en mi corazón. Y están trabajando para que seamos todos unidos a través de estas 7 bases que no pueden ser negociables. O sea, no importa la denominación que tú tengas, hay 7 cosas que nos deben unir: una iglesia, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre para todos. Si usted se cimenta en esta base, en esta estructura, usted va a tener unidad con su hermano. ¿Por qué? Porque esto es lo que Pablo le estaba haciendo un llamado a los efesios, diciéndole que por lo menos ustedes pueden tener diferencias teológicas, pero en estas 7 cosas tenemos que tener unanimidad. Y ese es lo que es el fundamento, o el tercer fundamento, que es, ¿cómo se llama? El segundo fundamento, que es cimentarnos en las 7 bases de la unidad cristiana. Tercer fundamento, hermano, versículos del 7 al 15. Quizás este es el punto más neurálgico que hay en medio de la unidad. La interpretación correcta de este trozo de la palabra es la clave para nosotros ir a, ¿cómo se llama?, a tener mejor o peor unidad. ¿Por qué? Porque aquí vamos a encontrar que el tercer fundamento es que Dios o Cristo usa o da los dones o las capacidades para preparar y edificar al pueblo para la obra del ministerio. Los dones, hermanos, los dones han sido dados por Cristo como una capacidad especial para cada uno de nosotros. Dios nos ha dado los dones para que nosotros podamos crecer juntos. Lo que hago yo ayuda a crecer a lo que usted hace. Lo que usted hace ayuda a crecer lo que yo tengo. Y esa es la idea. La idea es que somos como un edificio. ¿Has escuchado que el cuerpo de Cristo es como un edificio que se va edificando y somos parte de esos bloques que van conformando el cuerpo para edificarse en un solo edificio, cuya cabeza es Cristo? Ese es el concepto. Pablo utilizó varias similitudes de esto, pero en este punto Pablo dice lo siguiente, versículo 7, dice: Cristo en su generosidad nos dio un don a cada uno de nosotros. Usted tiene un don de Dios. ¿Sabe cuál es ese don? ¿Usted lo reconoce? ¿Usted sabe cuál es su don? Si no lo sabe, tiene que hablar con sus pastores para que le hagan un estudio de los dones. Hace años nosotros lo hicimos en esta iglesia, pero como tenemos una camada nueva, ¿verdad, Juan?, de gente creyente, tenemos que volver a hacer el estudio de los dones para que usted sepa cuál es su don y en dónde, cuál es su propósito de vida dentro de la iglesia. Así que Jesús ya le dio un don. Usted tiene que descubrir cuál es su don. Dice 8: por eso, cuando subió a los cielos, se llevó a los prisioneros y entregó dones a la gente. ¿Y qué significa eso que subió?
pues significa que primero descendió a la parte más baja de la tierra. En este sentido, el Salmo 68:18 dice: subiste a lo alto llevando a los cautivos, a los prisioneros. Allí recibiste ofrenda de los seres humanos, incluso los que se habían rebelado contra ti, Señor Dios. En este caso, dice el versículo 9, ¿qué significa eso que subió? Pues significa primero que descendió a las partes más bajas. Cristo fue el mismo que descendió y luego subió a lo más alto de los cielos para llenarlo todo con su presencia. Y me gusta ese versículo 10 en la Reina Valera. Si alguien lo tiene y lo puede leer, porque es impresionante, el versículo 10. Para llenarlo todo. En una versión por ahí que leí, creo que en la Nueva Traducción Viviente, dice para llenar el universo. El universo. Llenó todo después que Él subió a los cielos. Imagínate el poder de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesús, que subió a lo alto. Y en el versículo 11 dice, Cristo mismo dio dones a las gentes. Y fíjense cómo comienza a dar los dones. O se los dio a la iglesia. Dice, a uno les dio el don de ser apóstoles, a otros el don de ser profetas, a otros el de anunciar la buena noticia de salvación, los evangelistas, a otros del ser pastores y otros de ser maestros. Y Él dio estos dones para preparar a su pueblo santo para el trabajo de servir y fortalecer el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Este trabajo debe continuar hasta que estemos todos unidos y creemos y conocemos acerca del Hijo de Dios. Nuestra meta es convertirnos en gente madura, vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. Qué tremendo, hermano. Miren, el fin último es que usted y yo, a través de los dones, podamos crecer juntos para parecernos a nuestro Señor Jesucristo y tener la estatura perfecta del Señor. Y aquí es donde yo digo que está la interpretación o los puntos teológicos. Muchas de estos 5 ministerios que le llaman así, le dicen los 5 ministerios donde se basa la iglesia para crecer, para prepararse, para todo esto. Es un don, es una capacidad dada por el Espíritu. Hoy en día, inclusive, podemos encontrar que este mismo pasaje en donde el Señor Pablo está basándose en esto de los maestros, él dice en 1 Corintios 12:28, dice, en la iglesia Dios puso primero a los apóstoles, luego a los profetas y luego a los maestros. Fíjense que ya redujo el grupo, ¿verdad? Pero después dice, y también eligió a algunos para hacer milagros, a otros para tener dones de sanar enfermos, a otros para ayudar para sanar enfermos, a otros para ayudar a los demás. Porque cuando usted ayuda a alguien, eso lo está haciendo a través de un don. Y por eso es que la persona que usted ayuda se siente bendecida. Porque no es por usted, es por el don que Jesús le dio para que usted pudiera ayudar a otros. Dice, a otros para dirigir, a otros para hablar en lengua. Aquí vemos que es el mismo Cristo, es el que da los dones. Y la diferencia teológica es que a veces tomamos esto y lo ponemos como títulos. Y decimos, no, es que yo soy apóstol, es que yo soy profeta, es que yo soy pastor y yo soy maestro. No, yo soy evangelista. No son títulos, hermano. Son dones, son capacidades dadas por el Espíritu de Dios a través de Cristo para que usted y yo crezcamos juntos para parecernos a nuestro Señor Jesús. Esa es la clave. El tercer fundamento es que usted puede ser
seguir siendo usado por Dios para crecer junto con su iglesia y formar un cuerpo sólido, un cuerpo unido, un cuerpo que brilla, hermano. ¿Por qué brilla? Porque en Juan 17 el Señor dice, para que cuando el mundo los vea, sepan que yo vine. Ese es el cuerpo del Señor. Por eso es que tenemos que crecer juntos. Por eso es que el Señor nos está llamando a usar tu don, mi don, para que podamos crecer juntos, formar el edificio completo y edificarnos para parecernos a nuestro Señor Jesús. Tercer fundamento, vamos a recapitular. Primer fundamento, vivir una vida digna. Segundo fundamento, cimentarnos en las 7 bases de la unidad. Tercer fundamento, Cristo dio los dones a la iglesia. Último y cuarto fundamento, hermanos, versículo 15b al 16. El cuarto fundamento es que usted tiene que confiar en que Cristo, el Señor, es el que de Él todo depende. Nosotros somos la rama y Él es nosotros somos los pámpanos, ¿no? Y Él es la rama, ¿cierto? Juan 15. Es la vid, perdón. Nosotros somos Él es la vid, nosotros somos la rama, ¿cierto? De Cristo depende todo. Todo depende de nuestro Señor. Miren lo que dice la palabra. Dice, Cristo es la cabeza y el cuerpo entero depende de Él. Amén, hermano. Miren, en la iglesia del Señor no existen los llaneros solitarios. No existen. No hay llaneros solitarios en el Señor. Hay gente que depende de Él 100%. ¿Usted depende de Dios 100%? Amén. Diga sí, hermano, porque esto es lo que Dios quiere. Que usted dependa de su Hijo Jesús. Porque el cuerpo entero depende de Él. Dice, por medio de Él, todas las partes del cuerpo están ligadas. Eso es unidad. Están ligadas. Y se mantienen unidas. ¿Vieron eso? Yo me mantengo unido con ustedes por medio de Cristo. Cristo nos une a nosotros, es el pegamento, el que nos mantiene unidos. Qué bonito es eso, ¿eh? Voy a sacar esa etiqueta, Cristo es mi pegamento. Y la voy a vender y voy a ser rico. No me agarren la idea, ¿vieron? Cristo es mi pegamento. Fíjense eso. Cada parte cumple su función y así todo el cuerpo crece y se fortalece por el amor. Gloria a Dios. ¿Vieron eso? Cada uno puede cumplir su función y así todo el cuerpo crece y se fortalece por el amor. Recuerde, la meta es que usted no vea a Oscar aquí, sino que vea a Cristo. La meta es que yo no vea a Bianca, sino vea a Cristo. La meta es que no vea a Newman, sino vea a Cristo. Esa es la idea. Feliz cumpleaños, Newman. Ya saben todos que es el cumpleaños, ¿verdad? Gloria a Dios. Happy birthday to you, en inglés, hermano. ¿Ves? Ahí vemos. Entonces, ¿qué podemos nosotros concluir? Debemos hacer un esfuerzo en mantener nuestra unidad en el espíritu a través del vínculo de la paz, estando alerta, ojos abiertos a las Sagradas Escrituras, es nuestra máxima autoridad, porque a través de ella es que nosotros podemos saber que tenemos que vivir una vida digna del llamado de Dios, cimentarnos en las 7 bases de la unidad, usar nuestros dones dados por Cristo y confiar plenamente en nuestra roca de salvación. Esa es la conclusión, hermano. Ahora, ¿qué
vamos a hacer como aplicación? Y lo primero que vamos a hacer como aplicación, no lo primero, lo único que vamos a hacer como aplicación, es que usted y yo podamos amarnos y servirnos unos a otros. Amarnos y servirnos unos a otros, más allá de nuestras fronteras teológicas. ¿Por qué? Porque a veces peleamos por lo que pensamos, pero tenemos que más bien afianzarnos en nuestra doctrina, en lo que dice la palabra. Así que, más allá de nuestras fronteras teológicas, amémonos y sirvámonos los unos a los otros, recordando que somos una sola iglesia que se fortalece por el amor. Que Dios me los bendiga. Vamos a orar. Amantísimo Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Padre, por esta tu iglesia, por cada uno de nosotros, mi Dios, porque tu plan maravilloso nace de tu corazón, mi Dios. Tú quieres que todos seamos uno, como tú y tu Hijo Jesús y tu Espíritu son uno, mi Dios. Lo que es la fuente o la cosa principal de nuestro Dios, que es estar juntos, unidos en todo momento, es lo que tú quieres de tu iglesia, mi Dios. Te pedimos, Padre, que nos dé la capacidad de esforzarnos para mantenernos unidos en el Espíritu Santo de Dios. En Cristo Jesús, amén. Dios me lo bendiga, hermano. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, buenas tardes ya. 5 minutos, buenas tardes. Está lloviendo y no podemos salir así, sobre todo en tiempos de gripe, ¿verdad? Tenemos que cuidarnos muchísimo. Les recomiendo que compren su paraguas, lo que no tienen, ¿ok? Porque es importante. Hay que evitar este tipo de lluvia, hay que evitar la lluvia. Bueno, gracias a Oscar, hermano Oscar, por el mensaje de hoy, el mensaje de la unidad. Efesios es un libro precioso, les recomiendo el que no esté leyendo un libro, un estudio planificado de la Biblia, lea Efesios. Hermano, vamos a terminar. Les invito a que, como el tema es unidad, unidos, compartamos un cafecito que está allá en la esquina. Los que no han tomado café pueden compartir ese cafecito allá en la esquina y esperar un poquito que baje la lluvia, ¿de acuerdo? Nos ponemos de pie para terminar en oración. Queremos decirle a Newman, que está por aquí cerca, ¿verdad? Queremos felicitarle. La semana pasada cumplió años Sofía, ¿te acuerdas? ¿Se acuerdan de eso? Y ella pasó acá y cantó cumpleaños. Vamos a pedirle entonces a Newman que pase a cantar cumpleaños. Pasa acá. Newman cumplió ayer 18 años. ¿Qué le parece? 18 años. Bueno, vamos a orar por él y vamos a orar para terminar el servicio. Y vamos a pedirle a Jonathan José Antonio que nos acompañen con el cumpleaños feliz, o lo cantamos de ustedes, comienzan el cumpleaños, ¿le parece? Ok. Pero vamos primero por él. Padre, te damos gracias por la vida de Newman, por su nuevo año, Señor. Un año que rogamos que tú sigas viviendo a través de él. Bendícele, Señor, en todos sus proyectos, en todos sus planes. Te damos infinitas gracias por tenerle en nuestra iglesia. También bendícenos en el resto del día, en la semana que comienza. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en ti, que tu palabra realmente sea un tesoro permanente en nuestras mentes, en nuestros corazones. Gracias por las personas que hoy nos están visitando. Que la paz tuya vaya con ellos también en el día de hoy. Y gracias, Dios, te pedimos que este tiempo que vamos a tener, dado la lluvia, podamos compartir y saludarnos como debe ser. Le damos gracias en el nombre de Jesús. Decimos amén. Y amén. Y le pedimos entonces, comentamos el cumpleaños por ahí. Bueno. Jehová te bendiga y te guarde, y haga resplandecer su rostro sobre ti, y haga de ti misericordia, y haga de ti misericordia. Que Jehová
hacia ti su rostro